El poder de la unidad. El tema anterior se llamó división, el espíritu de Absalón, que es lo que representa la división, pero el tema de hoy se llama el poder de la unidad. Podemos ver ambos contrastes, uno nos habla de división y uno nos habla de unidad, ¿ok? No podemos dejar de alguna manera así como que un tema falto de la relación con la contraparte. ¿A qué me explico? A que es necesario que demos la parte contraria de los temas muchas veces para que podamos comprender que la palabra de Dios no solamente nos habla o no solamente nos hace ver que hay cosas, digamos que negativas como la división, sino también cosas tan importantes como lo es la unidad. Yo supongo que este es un tema universal, porque queridos hermanos, quiero que sepan ustedes que desde que nos dispusimos el día de hoy en la mañana, desde que nos paramos, nos bañamos y nos dispusimos para venir a la iglesia, nos unificamos con el Señor, nos hicimos uno con el Señor. ¿Ok, queridos hermanos? Dice que debemos estar en comunión con Él. ¿Cómo es estar en comunión con el Señor? ¿Nada más de palabra? No. Tiene que ver con todos los hábitos que debe de tener el hermano cristiano, como lo es la oración. Platicábamos el ayuno, que no es una doctrina fundamental, mas sin embargo la palabra dice que hay pecados que salen con oración y ayuno. ¿Okay? El ayuno tiene que ver con la carne, con hacer sensible a la carne. La carne representa el cuerpo, las obras de la carne ya las hemos visto en Gálatas 5, del 16 en adelante. Y ahí también nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si la carne la tenemos satisfecha en todos los sentidos, en comer, dormir y demás, pues créanme que el Espíritu se va a sentir así como que un poquito apartado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu está presto, pero la carne se opone. Entonces, a la carne pues hay que someterla, a la carne hay que limitarla, a la carne hay que decirle, ¿sabes qué? Si eres importante, pero no más que el Espíritu Santo, no más que el Espíritu que Dios puso en mi persona. Voltea y dígale a su hermano, la carne es importante, pero no más que el Espíritu que Dios colocó en mi persona. Dígaselo, dígaselo. Ok, queridos hermanos. Entonces les digo, nos mantenemos en comunión con Dios. Dice que la comunión es la unión igualitaria, común viene de igual. Nos mantenemos en unión con Dios. Cuando hacemos oración, cuando venimos a la iglesia a cantar su santo nombre, a exaltar su santo nombre, a alabarle y a bendecirle y a adorar su santo nombre, es cuando estamos entrando en comunión. Ahora bien, queridos hermanos, somos privilegiados. ¿Por qué somos privilegiados? Porque cuando Jesucristo fue crucificado, se dice que se rasgó el velo en el templo. ¿Qué quiere decir? Para aquellos hermanitos que apenas empiezan en el Evangelio, deberán saber que antes se ocupaba de un intermediario para tener comunión con Dios. ¿Pero qué creen? Que Dios fue tan grande y tan amoroso, o sigue siendo, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que usted tenga acceso directo a la presencia de Dios. ¿No se goza por eso? Amén. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se ocupaba que un sacerdote intercediera por usted delante de la presencia de Dios. Pero imagínense qué tan grande era el pueblo en cantidad de personas, de hermanos, que tenían que esperar, digamos, que su turno para ser escuchados. Y eso Dios ya no lo vio de buena forma y dijo, no, ¿saben qué? El acceso hacia mi persona va a ser directo. No necesitas intermediario. Es por eso que hoy en la oración podemos acercarnos a Dios. Hoy mediante la oración podemos llegar a los pies del amado. Entonces, queridos hermanos, tengamos en gozo ese punto muy importante que es el hecho de estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios tiene que ver con muchos hábitos. Digamos que los hábitos del hermano, los hábitos del cristiano el día de hoy son la oración, el ayuno, ya decíamos, no es una doctrina fundamental, mas sin embargo ayuda y es complemento. El estudio, queridos hermanos. Congregarnos en la iglesia, queridos hermanos, es un hábito, como el hecho de lavarse los dientes, bañarse, arreglarse, planchar la ropa y estar presentable, no solamente para la familia, para el esposo, sino primeramente para Dios. Entonces Dios nos examina, Dios dice, ¿sabes qué? Bienvenido seas,
he estado esperando desde hace mucho tiempo. Nada más que nosotros nos hemos apartado, como lo dice el espíritu de Absalón. Hemos hecho la división. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién ha tenido la iniciativa? El mismo ser humano. El mismo creyente se ha dejado engañar por la astucia de comentarios o de la lengua que emite juicios falsos para desanimar. Pero todo viene por escuchar, por el oír. Cuando tú oyes, te malinfluencias porque es el espíritu de Absalón el que viene a provocar una división, una separación. Mas, sin embargo, la palabra dice que estar atentos, permanecer atentos en oración, porque eso de alguna manera va a evitar que seamos flanco fácil del enemigo, ¿ok? Ahora bien, queridos hermanos, por favor, vayamos a la primera carta a los Corintios, por favor. ¿Cuál? Primera a los Corintios, capítulo 12. Amén. Del 12 al 27. Cuando ya lo tengan todos, queridos hermanos, allá si la hermanita requiere ayuda, ¿le pueden ayudar? ¿Sí ya está? Ok. De las 12 al 27. Ok, ya estamos ganando. Ya se nos ganó. Qué bueno, es bueno saber que hay estudio y hay conocimiento. ¿Okay? Como pueden ver, hoy tenemos casa llena. Amén. Hace 8 días, decía el hermano, cerramos con broche de oro porque las clases tuvieron mucha asistencia, porque los hermanos asistieron, porque el domingo también asistimos. Y dijera el hermano, esta semana entregamos buenas cuentas con Dios. Y esta semana, a pesar de que hubo muchas situaciones difíciles para todos, estamos acá reunidos. Tenemos casa llena. Goces en el Señor, querido hermano. Ahora bien, le vamos a dar lectura. Por favor, hermano David, ¿nos apoya usted con la lectura? Por favor. ¿Cuál dijo, hermano? 12. Primera de Corintios 12, versículo 12 al 27, por favor. Ok, la palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sea judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Hasta qué dijo, hermano? Hasta el 27, hermano. Perdón. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desventaja en el cuerpo, sino que en los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Querido hermano, ahí como está, incline su cabecita, cierre sus ojos, vamos a orar por el tema, por la enseñanza de esta mañana. Padre mío, te damos gracias
porque ciertamente tu palabra es viva, porque ciertamente tu Espíritu es el que nos capacita, es el que nos instruye, es el que nos guía por toda senda de justicia, Padre mío. Hoy queremos pedirte que seas tú unido junto con nosotros, porque ciertamente esa es tu voluntad, la de permanecer unidos, Padre mío, que se sienta ese amor que te caracteriza, Padre mío, que todos mis queridos hermanos se lleven en su mente, se lleven en su corazón este importante tema, esta importante enseñanza, para que puedan discernir espiritualmente, Padre mío, conforme a tu palabra, todas aquellas situaciones que parecieran ser buenas en unión, mas sin embargo son malas, Padre mío, porque ciertamente el enemigo nos ataca por medio de los pensamientos, y a veces creemos que estamos en el canal correcto, Padre mío, pero nos equivocamos y nos dejamos influenciar por la fragilidad espiritual que muchas veces como hijos tuyos tenemos, Padre mío, porque ciertamente no somos conscientes de que tú nos llamas a la unidad, Padre mío, y que cuando tú nos llamas a esa unidad, tenemos a alguien que nos respalda, Padre mío, para empezar tu presencia, mi amado Cristo Jesús y el Espíritu Santo, porque no estamos solos, porque también como hermanos de la congregación estamos para apoyarnos y para sobrellevarnos los unos a los otros en cada una de las tribulaciones. Por eso te damos gracias, Padre mío, y te pido que me perdones por todas aquellas faltas que tenga yo, por todas aquellas fallas que represente en esta enseñanza, Padre mío. Sabemos que los aciertos son tuyos y los errores son de uno, Padre mío. Amén. Y bien, queridos hermanos, pues podemos entender muchas veces que por el tema de unidad es el de sumar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se suma o quién se une al equipo de trabajo de la escuela, al equipo de la tarea? ¿Quién se suma como voluntario a las acciones de limpiar la laguna, por ejemplo, como un impacto ecológico? Si se dan cuenta, queridos hermanos, siempre estamos viviendo sobre la unidad, siempre estamos viviendo sobre la unidad, pero sabrá Dios si la unidad en la que estamos nosotros queriendo agregarnos será buena o será mala. Como decía acá, si el cuerpo, en un miembro de ese cuerpo se es dolido, nos dolemos todos. Pero ¿cuándo sucede eso? Sucede cuando efectivamente estamos conformando un solo cuerpo, queridos hermanos. ¿Cuántos de acá de la congregación hemos escuchado que a veces hablan mal de la casa de oración? Nos duele a todos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir. Estamos unificados por el amor hacia la obra, hacia el cuerpo que es la iglesia de Cristo, ¿sí? Yo no quisiera pensar que si, por ejemplo, en su familia alguien es agredido, no le duele. Yo creo que sí duele, ¿verdad? Por eso dice acá que ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, que todos somos el miembro que conformamos un cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. ¿Ok, queridos hermanos? Ahora bien, en la Biblia nos habla de muchos ejemplos, queridos hermanos. La Biblia nos da a conocer una innumerable lista de casos prácticos donde nosotros podemos ver diferentes temas. En este caso, podemos ver, por ejemplo, el tema de la Torre de Babel. ¿Alguien tiene conocimiento sobre lo que es la Torre de Babel? ¿Alguien? ¿Hermanito, Angelito? No, lo que yo sé es cuando quisieron construir la torre, en ese momento Dios mezcló las lenguas o hizo que todos hablaran diferentes lenguajes para que, digamos, así se confundieran y no pudieran terminar de construirlo. Ok, ¿es correcto? ¿Hermanito? Sí, de hecho, esa historia narra de que un hombre llamado Nimrod, que fue el primer poderoso en los principios de la historia del hombre, al ir adquiriendo poder, se le ocurrió, obviamente influido por el enemigo, puesto que Nimrod representa al mismísimo Satanás, que dijo: subiremos a lo alto, usamos tabique y construiremos una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Su plan de él era supuestamente llegar hasta los lados del norte, obviamente del cielo, porque de alguna manera geográficamente se sabe que en los lados del norte se encuentra el trono de Dios. Entonces, de hecho, hasta la ciencia ha investigado cómo el norte siempre es un punto de referencia para poder medir el universo, ¿no? Entonces, su pretensión era
lo mismo que Satanás, el usurpar el trono de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor dice, bueno, vamos a confundir sus lenguas, vamos a confundirlos para que no sigan en eso que sean, pues que han comenzado, ¿no? Entonces el Señor confunde las lenguas, ellos ya no pueden comunicarse entre ellos y ya no pueden seguir la construcción de esta obra que pues tenía la intención de alguna manera de sentirse más que Dios, y fue pues, obviamente orquestado por este hombre Nimrod y toda la gente a la que él gobernaba. Efectivamente. Si se dan cuenta, ¿qué pasó ahí, hermanos? ¿Hubo unidad? Sí, Sí, en hubo principio unidad. sí. Porque existe, déjenme le digo que existe la unidad para hacer tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, en estos días es muy pronunciado el tema de la delincuencia organizada. Imagínense, hasta los delincuentes se organizan. Los delincuentes se unen conforme a principios comunes. Es lo mismo. En aquel entonces dice que la Torre de Babel dice que representa la difusión de diversas lenguas que se hablan en el mundo y que también es el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. ¿Ok? Y también nos dice que representa el pecado de la soberbia. ¿Por qué soberbia? Gracias, hermanos. ¿Por qué soberbia? Porque decían los hermanos, se quisieron edificar en una obra para ser igual o más grande que Dios. Dice que por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios para parecerse a Él. Dios pues es único. No hay quien se pueda igualar a Dios. Entonces estos hombres se unieron como tales para poder según hacer una torre y alcanzar el cielo y ser como Dios. Y lo podemos ver en Génesis del capítulo 11, por favor vayamos a Génesis 11. Versículos del 1 al 9, por favor. Amén. Génesis 11. Amén. Hermano Pedro, ¿nos ayuda con la lectura en cuanto ya todos lo tengan? Del 1 al... Sí, Génesis 11, del versículo 1 al versículo 9, por favor. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. La palabra de nuestro Señor dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Si se dan cuenta, queridos hermanos, estos hombres hablaban un solo idioma, un solo lenguaje, por así llamarlo. Pero ¿qué pasa? Y lo vemos marcadamente en el 4.º versículo de la misma cita que estamos leyendo. Aquí hay una Biblia de una versión diferente, dice, luego dijeron, construyamos una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que pues querían igualarse a Dios,
querían tomarse la atribución de la grandeza del Señor. Y recordemos que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Dios es muy celoso de su gloria. Entonces no, imagínense, si lo que fue Lucifer, por la rebeldía que hubo en su corazón, fue desterrado, pues Dios no iba a permitir que una segunda vez el pueblo se quisiera sentir como él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, vamos a confundirlos. Imagínense que ya estaban en un piso más de la torre y que le decían, no, pues pásame el nivel. Pero por esa confusión que hubo de lenguas ya no se pudieron entender. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que terminaron por desistir de ese proyecto que tenían. Ok, ahora bien dice, ¿qué es el sentido de la unidad? En primer lugar, vamos a definir qué es la unidad. Dice que viene del griego, literalmente se escribe así, H-E-N, que se pudiera mencionar como en, O-T, ot, A-C-E, gen, ot, as. Y quiere decir unidad o conjurar, queridos hermanos. Y aquí nos pone un ejemplo. La naturaleza, cuando Dios la creó, no se equivocó. Cuando Dios creó los animales, cuando Dios creó los mares, la tierra, las montañas, no se equivocó. Porque a cada ecosistema que Él diseñó, que Él creó por medio de su palabra, le dio los elementos necesarios y suficientes para poder sobrevivir a lo largo de los años, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hablar de las langostas. Nos dice que las langostas, ¿quiénes conocen las langostas? ¿Sí? Son unos pequeños animalitos. Sí, son chiquitos. No, de hecho son a los que se refiere, es que bueno, que crustáceos, a los que se refiere son como chapulines. Chapulines. Ok. Y ahorita vamos a mencionar un ejemplo también. Dice que las langostas, a diferencia de las hormigas, que les digo son ecosistemas que el Señor creó, son animalitos, especies de animal que el Señor creó, les dio todo lo necesario para poder sobrevivir. Porque el Señor nos creó para reproducirnos y poblar este mundo, ¿no? Y sobre todo, cuando Él hizo al hombre, le dijo que para que Él tuviera dominio sobre la creación de Dios, por eso creó al hombre. Entonces, estamos de acuerdo que Dios nos dio todos los elementos necesarios para poder mantenernos, reproducirnos y, como decía, poblar al mundo, ¿no? Pero las hormigas, ¿qué características tienen las hormigas, queridos hermanos? Son muy unidas. Hay colonias, miles de colonias de hormigas debajo de la tierra. Pero ¿cuál es su principal, digamos que, característica? Chambeadoras. Que trabajan por un bien común. Trabajan por un bien común. Ahora vamos a ver esas cualidades. ¿Qué más por acá, hermanos? ¿Qué más características tienen las hormigas? Que, por ejemplo, son como un conjunto, pero ellas se unen para sobrevivir. Sí, dice que las hormiguitas trabajan para la colecta de sus alimentos, para que en el invierno no les falten los alimentos. Y si nos vamos a ver cómo es el comportamiento de las abejas, es lo mismo. Entonces, aquellos sistemas de vida tan pequeños o que parecieran insignificantes a la vista del hombre, tienen una enseñanza muy grande, muy fuerte. Por ejemplo, las abejas tienen una abeja reina, las hormigas me parece que también, pero en este caso, digamos que las langostas dicen que no tienen un rey y trabajan en cuadrillas de 6,000 elementos, las cuales se dividen en dos. Dice que las primeras son las que portan el cincel. Imagínense que pues llevan su martillo, llevan su cincel para abrir camino, porque las segundas son las que portan la espada. ¿Por qué las primeras creen ustedes que llevan el cincel? Para abrir caminos. Porque abren caminos, efectivamente. ¿Y por qué las segundas llevan una espada? Para proteger. Efectivamente. Dice que a las langostas que van al frente están despreocupados o despreocupadas porque ellas abren camino y no se tienen que preocupar porque, híjole, ¿qué tal que alguien les ataca? ¿No? ¿Por qué? Porque saben que después de ellas o inmediatamente después de ellas tienen a alguien que las va a defender. Es decir,
ellos trabajan coordinadamente de forma muy eficiente. Dice que no es una unidad forzada. El mantenernos en una comunión con Dios, en un cuerpo, que es Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, no debe de ser una unidad forzada. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, en su momento y en su tiempo, nos sentimos obligados a permanecer en la iglesia? Yo puedo levantar la mano y puedo decir que en su momento yo me sentí así, obligado a permanecer en un lugar donde yo no veía que Dios me tenía, digamos que en paz. Y conocí una iglesia, y conocí dos iglesias, y esta es la tercera iglesia, y acá el Señor me ha dado esa paz, me ha dado esa tranquilidad. Y dice que debe de ser una unidad espontánea, hermanos. Debe de ser algo que nazca del corazón, de lo más profundo del corazón del ser humano. ¿Ok, queridos hermanos? Por eso dice que no debemos sentirnos forzados, no debemos sentirnos atosigados a permanecer en el cuerpo de Cristo, sino debe ser espontáneo, que en el momento que te digan, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. En el momento en el que te digan, vamos a hacer oración por el hermano, vamos a hacer oración por el hermano. ¿Por qué? Porque también, así como son tanto las hormigas como las abejas y como las langostas, así como son muy dinámicas, también toman un tiempo para descansar. Algunas que enferman toman un tiempo para ser curados. ¿Cuántos de los hermanos acá de repente llegamos con un dolor espiritual o físico? Y dice la palabra de Dios que aquel que se sienta malo, que llama a los ancianos, ellos orando y ungiéndolo con aceite, pues va a sanar, porque así está dicha la palabra de Dios. Entonces, no perdamos de vista, queridos hermanos, que todo lo que hacemos nos lleva a ¿qué? A la unidad con Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia. Obviamente, también lo que hacemos afuera. ¿Por qué? Porque es el testimonio que damos como hermanos. La forma en la que nos dirigimos allá afuera con los compañeros de escuela, con la familia misma que no es conversa, en su centro de trabajo igual, todo es parte de lo que Dios pone en el corazón de cada uno. Por eso dice que no debe de ser una unidad forzada, sino una unidad espontánea, como entendimiento de causa de que siendo un cuerpo en Cristo, queridos hermanos, nos necesitamos todos. Diga conmigo, siendo un cuerpo en Cristo, nos necesitamos todos. Porque si alguno, queridos hermanos, vemos que mi hermano se cayó, vamos y lo levantamos. ¿Qué le duele, hermano? Porque si mi hermanita Lupita tiene un problema y la vemos llorando, vamos, ¿y qué necesita Lupita? Del más pequeño al más grande. Por eso dice que todos nos necesitamos. Y por eso en la cita base de 1 Corintios 12, del 12 al 27, dice que si uno sufre, sufrimos todos. Silencio en la casa de Dios. Pues, cuando se abre un espacio de silencio, es porque la palabra nos está, digamos que redarguyendo, queridos hermanos, nos está iluminando el significado de la palabra. Abramos el corazón, queridos hermanos, porque es muy cierto, nos necesitamos todos. Y dice que el viejo hombre representa un fuego extraño, el cual no proviene de Dios. Decía mi hermanito en la alabanza, abra su corazón, que sea el fuego de Dios el que pues lo lleve a usted a alabarle, a cantarle, a exaltar su santo nombre, ¿no? Digamos que resumiendo un poco la invitación del hermano, ¿no? Pero precisamente dice que el viejo hombre representa un fuego extraño o ajeno que no proviene de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando el hermano o la hermana representa o da a conocer cierta indiferencia ante el dolor de los demás. Para empezar, somos exhortados a ser imitadores de Cristo. Lo dice el hermano Pablo, ¿no? Queridos hermanos, mis queridos hermanos ancianos, ¿qué nos dice Pablo? Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Amén. Entonces, ese fuego
de Dios es el que nos debe de llevar en todo momento, hermanos, a identificarnos con los hermanos. Las necesidades, las situaciones son diferentes, pero al final de cuentas nos pega porque todos somos uno solo. Todos somos uno solo. Y si creemos que podemos permanecer indiferentes, es decir, que no nos interese lo que algún hermano esté pasando por su vida, pues quiere decir que pues aún nos falta acrecentar a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por favor, vayamos a Proverbios, al capítulo 30 de Proverbios, versículo 24 al 27, por favor. ¿Proverbios qué, hermano? Proverbios 30. 30. 24 al 27, por favor. Amén. Amén. Cuando ya lo tengan todos, ¿alguien falta? Amén. Del versículo 24 al 27. Amén. Hermanita Nancy, ¿nos puede hacer el favor de darle lectura? La palabra de Dios dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey. ¿Sí era eso, hermano? Sí, sí, hermano, sí. Amén. ¿Hasta el 27, ¿verdad? Sí. Perdón, ya sigue. Y salen todas por cuadrillas. Amén. Amén. El 28 igual, hermano. Ajá. Dele 28, hermanos. La araña que atrapa con la mano y está en palacios de rey. Amén. Amén. Ya vieron, queridos hermanos, cómo Dios es tan grande que a cada sistema, ecosistema, flora y fauna, le dio todos los elementos necesarios. Por eso dice que las langostas vienen a ser todavía más sabias. Bueno, quiero pensar que es una comparación con el hombre, ¿no? Imagínense. Por cuanto ponemos en menos a esas especies de animalitos, creemos que podemos ser superiores, pero en realidad no es así, queridos hermanos. Porque les vuelvo a repetir, ellos no son flojos, no les pesa hacer su tarea, son dedicados, porque saben que si no lo hacen, no van a tener alimento en verano, en invierno. Entonces imagínense, queridos hermanos, si como nosotros, como esos ecosistemas, obráramos, híjole, seríamos libres de todo afán, de toda situación que aqueja el corazón de todos y cada uno de nosotros, ¿no, queridos hermanos? Hermanito, creo que quiere usted hacer una... Nada, es que o sea, yo he leído este texto, pero ahorita me acabo de impactar. Sí, o sea, yo también cuando estaba en la escritura de este tema, dije, ay Dios mío, sí es cierto, pero no tenemos ojos para ver como Dios nos enseña que tenemos que ver las cosas. Hermanito, adelante. No, está muy fuerte esto, dice, lo que usted decía, que si nosotros hiciéramos eso, seríamos más sabios que los sabios. Porque aquí lo dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Si nosotros hiciéramos eso, lo que hacen ellos, con estos ecosistemas, seríamos más sabios que los sabios. Amén, así es. Sí, de hecho nos damos cuenta aquí, mi amado hermano, mis hermanos, que estos pequeños animales, no es que aquí lo dice, no están dotados de algo súper, no son súper dotados, no, simplemente obedecen a la naturaleza que Dios puso en ellos. Solo eso. Y el hombre que Dios le ha dado grandes cosas y él sí es dotado, no se somete a la voluntad de Dios. Simplemente es esa parte, el someterte a la voluntad de Dios. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, eres sabio.
y por ende, pues todo te va bien. Porque hay una rebeldía, hay una raíz de rebeldía en el corazón del ser humano. La falta de unidad con Dios. ¿Sí? Y por eso dice, la palabra dice que el corazón del ser humano es malo, perverso y engañoso. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa raíz de desobediencia que hay, queridos hermanos. Entonces, el hecho de que como hombres hagamos menos la misma creación de Dios, híjole, pues ya de repente ya tenemos un tache, ¿no? Porque no nos damos cuenta que la misma habilidad que Dios le dio a esos ecosistemas, también la tenemos. Y más porque somos hijos de Dios. Somos hechos a imagen y Somos semejanza hechos de a Él. imagen y semejanza de Él. ¿Y cuántos cuando decimos, créase usted, hermano, que usted es hijo de Dios? Hermano, declare usted que es hijo de Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza. Y hasta nos paramos el cuello, que es, hermano. Y andamos caminando como pavos reales. Pero cuando salimos de la iglesia, y mañana se llega el día lunes, y ya llegamos a la escuela. Examen. Los chiquillos, ¿cómo se sienten? Examen sorpresa, hijos. Sí. Híjole, pues no le quedó la gallardía de decir que soy hijo de Dios, ¿no? ¿Fuéramos así? No importa, pongan el examen cuando quieran. Échenme 2 exámenes. Pero no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se presentan esas situaciones, inmediatamente hay una situación de aflicción en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Si a las langostas les dijeran, ¿sabes qué? Vete a este terreno también porque hay más alimento, pues sin pensarla van. Si a las hormigas las mandaron, también van. ¿Y por qué si la palabra dice que la mies es mucha y pocos son los obreros, con qué nos está asemejando? Pues con esos ecosistemas, ¿no? Hay mucho de qué echar mano, pero no vamos, no lo hacemos, porque permanecemos pasivos. Porque toda la vida fuimos educados para ser pasivos, hermanos. Porque si hay alguien que levante la mano y pueda decir, no, hermano, a mí me educaron para ser muy activo, muy dinámico. Wow, ¿no? Qué bueno, porque así lo hayan educado. ¿Y por qué fuimos educados bajo un sistema de pasividad? Porque los papás muchas veces no tenían tiempo para ello. Porque no nos acercaron a la iglesia. ¿Sí, hermano? De hecho, se da cuenta ahorita, esta nueva era se preparó el camino para que todo fuera más fácil, pero en otras áreas se la están complicando a los hijos, porque ahora ya los hijos no saben hacer nada. O sea, se ha facilitado tanto las cosas que ahora ya los hijos no saben defenderse ante el mundo. Amén, hermano. Dice que por su acción todo cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. De nuevo, queridos hermanos, escuchemos con atención esta parte. Dice que por su acción todo cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos en la iglesia, queridos hermanos? La unión. La unión. Dice que son los nervios, dice que es el cuerito, el pellejito, todos los ligamentos, los músculos, todo. ¿Y qué representan? Los huesitos, ¿qué representan? Dice que pues es un crecimiento edificado en amor. Efesios 4:16. Porque precisamente habemos hermanos que escuchamos el llamado en los grupos de WhatsApp. Hermano, no falte. Hermano, 5:55 comenzamos el estudio. Soy un ligamento. Todos esos detalles, hermanos, nos llaman a la unidad. ¿Y cuántas veces, por alguna circunstancia ajena hacia la voluntad de uno mismo, se nos impide llegar a la hora? Hemos invitado, hemos exhortado a los hermanitos, asista a sus clases. Venga a sus clases, queridos hermanos. Aproveche las clases que son gratuitas. Aproveche los materiales que no se cobran. Porque de verdad, hay iglesias en donde hacen negocio hasta por la hoja de papel que te dan.
Imagínense, hermano, saquen usted de esa, no duda, sino quiero que me ayude usted a ubicar el pasaje donde querían comprar los dones del Espíritu Santo. Ah, sí, el mago, Simón el mago. El mago. ¿Qué quería hacer? El libro de los Hechos. Los Hechos. También Pablo lo menciona en una carta, no la recuerdo, queridos hermanos. Y le dice, pues perecerás tú y tu dinero, porque los dones del Espíritu Santo no están en venta, son adquiridos, sí, pero cuando eres hijo de Dios, y cuando el Espíritu Santo te coloca, porque dice que Él da y reparte como Él quiere, te coloca algún tipo de don en tu vida, sí, queridos hermanos, y dice, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ya lo decía la primera cita de Corintios, dice que algunos somos... Adelante, querido hermano Angelito. Creo que es en Hechos 8, 8:20 cuando dice lo de que tu dinero perezca. ¿Quieres usted darle lectura, hermanito? Sí. Adelante, adelante. 8:20. Desde el 19, hermano. Espérate. Desde el 18, perdón. Desde el Es Hechos 8, 19. 8 al 18. O 18, ¿no? ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, diga por favor, hermano, para que... Amén. Adelante, querido hermano. La palabra de Dios dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. ¿Ya vieron, hermanos? Lo hemos dado la palabra del Señor. Ahora, regresándonos tantito, queridos hermanos, nos habla de que el viejo hombre representa un fuego extraño, el cual no proviene de Dios. Hermano, medite en su camino, medite en su vida. ¿Cuántas veces usted se ha unido a algo que no proviene de Dios? Si usted está a punto de unirse a algo que no sea bueno y sobre todo que no provenga de Dios, medítelo, piénselo detenidamente, sea lo que sea el trabajo, sea una persona, sobre todo las personas con las que a veces creemos que podemos tomar la decisión de unirnos de primera mano. Medite, querido hermano, evítese problemas futuros, evítese aflicciones, evítese depresiones, porque el Señor nos advierte sobre este tipo de decisiones. ¿Ok, queridos hermanos? Y nos dice que el Evangelio es un cuerpo operando en este mundo que se llama iglesia, donde Cristo es la cabeza. Nuevamente, queridos hermanos, el Evangelio es un cuerpo operando en esta tierra llamado iglesia, donde Cristo es la cabeza. Tenemos dos pilares principales. El primero es Cristo como cabeza y el segundo es el Espíritu Santo, que es quien guía, quien instruye, quien capacita, queridos hermanos. Amén. ¿Okay? Y después, ¿quién viene? Después venimos todos los hermanos que juntamente con Cristo representamos la iglesia. La iglesia no es un lugar, un espacio físico, queridos hermanos. La iglesia somos todos. Por eso dice que si uno se siente mal, nos duele a todos. Pero con ese verdadero sentir de unidad, queridos hermanos, con ese verdadero sentimiento de amor, porque precisamente la unidad
tiene ciertas características, ahorita las vamos a ver. Vayamos por favor a Efesios 4:16. Amén. ¿Ya todo lo tiene? Adelante, hermanito Itán, dele lectura, por favor. Otro 6. Ujú. La palabra de Dios dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, es decir, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose de amor. Amén, queridos hermanos. Amén. Yo les leí anteriormente la cita, pero de la versión, de la nueva versión internacional, hermanos. En la nueva versión internacional habla de los ligamentos. En la versión Reina Valera 1960 habla de coyunturas. Ligamentos o coyunturas es lo mismo, son uniones. Yo me acuerdo cuando iba al tecnológico a estudiar la ingeniería, hermanos, y llevábamos una materia que se llamaba diseño de mecanismos, y precisamente nos hablaba de las uniones, juntas uniones. Y cuando ustedes ven en la industria un robot que está armando una carrocería de un coche, lleva muchas uniones, lleva muchas coyunturas, las cuales todas representan una función. Algunas giran de una forma horizontal, en 360 grados, algunos lo hacen en vertical. O sea, la rotación y función son muchas, son indefinidas, pero todas están coordinadas para desempeñar una función. Entonces la iglesia también tiene el mismo diseño, porque Dios precisamente, de acuerdo a como Él le pareció bien, nos diseñó con esos mecanismos. La iglesia hay una cabeza, la cabeza se llama pastor, pero el pastor no se manda solo, el pastor no se hace cargo o no debe de absorber todas las actividades porque le hace daño. ¿Cuántas iglesias no conocemos que el pastor es el que maneja las finanzas? Y no, debe de haber un concilio de hermanos que maneje las finanzas. Debe de haber un concilio de hermanos que imparta enseñanza. Debe de haber un concilio de hermanos que se encargue de las oraciones, de la intercesión, de alabanza. Esos son, digamos que, modelos de iglesias donde, pues obviamente ya son más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un solo hermano quiera llevar todo, pues para empezar se le va a convertir en una carga pesada y tarde o temprano va a terminar por aventar el ministerio, por abandonar el ministerio. Y no hay necesidad de ello, porque habemos muchas manos. Y como dice, la mano tiene una función específica, el pie tiene una función específica, la boca tiene una función específica, el oído y el ojo. Adelante, hermano. De hecho, en algún momento yo conocí un lugar donde el pastor hacía todo y tratábamos de ayudarlo, pero él como que decía como que tú no eras digno ni de levantar la ofrenda, o no eras digno de hacer la oración final, o sea, como si él fuera, su unción de él fuera superior a la de los demás, como que los demás no tuvieran la unción, entonces como que ellos no merecían el estar participando en los servicios. Entonces como que él sentía que él era tan digno que solamente él podía hacerlo. Entonces pues eso contradice la Biblia, porque dice que la unción del santo que nosotros recibimos permanece en nosotros. Sí, porque ¿qué creen? Que uno solo no puede hacer todo. Necesitamos colaboradores, necesitamos ayuda. Les voy a leer una cita, queridos hermanos, para que no la busquen, ya la tengo acá en la mano. Es el tercer capítulo de Filipenses, del versículo 1 hasta el tercero. Les voy a leer la versión que yo tengo, que es la nueva versión internacional. Se me ha hecho una Biblia con un lenguaje
pues no tan complicado, ¿no? Sencillo, fácil de digerir, no está castellanizada, no habla en fuisteis, repartisteis, y bueno, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, queridos hermanos, pongan usted atención porque la palabra de Dios dice, en primer lugar, el título, plena confianza en Cristo. ¿Ok? Plena confianza en Cristo. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar unificados con el Señor. Por eso dice, alégrense en el Señor. O sea, vayan, conéctense al Señor. ¿Sí? Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da la seguridad. Este es un mensaje de Pablo, el apóstol Pablo. Dice, cuídense, ojo aquí porque acá viene una parte fuerte, cuídense de esos perros. Ah, caray. De nuevo, cuídense de esos perros. ¿Qué entendemos por este comentario? Que hay personas que muerden el cuerpo de Cristo. Por eso dice, cuídense de esos perros. ¿Okay? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que atente contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no lo va a hacer con la hermanita Lupita, no lo va a hacer con la hermanita Pau, no, lo va a hacer para Cristo y para Dios. O sea, va a ser un ataque directamente hacia Cristo y hacia Dios. ¿Y ustedes creen que Dios se va a dejar así que ataque? No. Por eso es que dice que si uno padece, a todos nos duele, como hermanos. ¿Okay? Dice, cuídense de esos que hacen el mal. Nos vuelve a advertir. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Está fuerte lo que dice esta cita, ¿no, queridos hermanos? Tengamos cuidado. Cada que tomemos una decisión, hermanos, meditemos. Tenemos tiempo para meditar, tenemos tiempo para orar. Si hay algo que ustedes están a punto de hacer, oren al Señor y díganle, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto va a ser bueno para mí? ¿Esto va a edificar mi casa? ¿Esto va a edificar mi relación contigo? Si es así, tómalo, querido hermano, pero si no, deséchalo. ¿Por qué? Porque lo único que va a acarrear como consecuencia es un padecimiento. Es un dolor, es una angustia. Quiero que sepa usted, hermano, voltee a ver a su hermano y dígale, no fuimos diseñados para llevar cargas. Dígale a su hermano. Fuimos diseñados para hacer cargas. Llevar cargas. Fuimos diseñados, dígale, Fuimos diseñados para hacer un vaso limpio. para hacer un vaso limpio. Una vasija Una vasija donde Dios donde Dios va a depositar aceite va a depositar aceite limpio y puro. limpio. Amén, queridos hermanos. Amén. Imagínense qué tan profundo es este mensaje que nos da en esta cita, que al menos a mí me da un poco de escalofrío, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones a la ligera. Pero cuando tú vas a tomar una decisión y te provoca la misma impresión en tu cuerpo como escalofrío, como dice el padre, siento ñaña, quiere decir que detente, porque muy posiblemente lo que estás pensando hacer no te lleve a la unidad con Dios, te lleve a vivir separado, te lleve a estar al lado del camino. El camino es Cristo, queridos hermanos. No podemos vivir al lado, no podemos vivir fuera del camino. Porque dice que debemos de considerar que la unidad nos invita a cuidar primeramente de los demás. ¿Y queridos hermanos? Va de nuevo. Debemos considerar, queridos hermanos, que la unidad nos invita a cuidar primeramente de los demás, porque después alguien cuidará de tus espaldas, así como las angustias. Pues algunos han perdido el sentido de la unidad. Yo digo que no lo han perdido, yo digo que ni siquiera lo hemos conocido. O sea, voy un poquito más allá de eso, queridos hermanos. Discúlpenme si se escucha grosero
este comentario, pero yo creo que no hemos conocido el sentido de la unidad, queridos hermanos, por eso estamos como estamos muchas veces. Dice, porque cuando dañas el cuerpo no dañas al compañero, al hermano, sino también te dañas a ti de primera mano. ¿Okay? Y no podemos vivir lastimados, hermanos. Dios no nos diseñó para vivir lastimados. Dios nos diseñó para vivir libres, no libertinos, porque a veces confundimos que el libertinaje, que somos libres porque Dios nos da la oportunidad. Pues créanme que si ahorita se presentara el mismísimo amado Jesucristo y me diera a escoger entre ser libertino y permanecer en el camino, yo le diría, pues yo prefiero permanecer en el camino. Adelante. Dice la palabra de Dios que no aprovechemos la libertad que nos ha dado como ocasión para la carne. Amén. Porque precisamente dice que Efesios 6:12, no lo busque, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad y espíritus inmundos en las regiones celestes. Querido hermano, muchas veces vamos a ser influenciados por ese tipo de uniones ilícitas, uniones prohibidas. ¿Sí? Hablamos de que lo hemos estudiado los días martes con el hermano acerca de las obras de la carne, la fornicación, por ejemplo. ¿Quién asistió a la clase cuando estuvimos analizando esos temas? La mayoría asistimos. Y hablábamos de la fornicación, del adulterio. Son uniones ilícitas fuera del seno materno. ¿Okay? Cuando hacemos algo que va contrario a la naturaleza de lo cual estamos viviendo. Cuando uno compromete estar con el esposo, digamos que cuando se casan, en las buenas y en las malas, y muchas veces con el esposo o la esposa termina yéndose, ¿no? Pues ya es una unión ilícita, por no mencionar algunos otros ejemplos. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? ¿Okay? Ahora bien, queridos hermanos, ¿cuáles son los elementos de la unidad? Hablamos de unidad, sí, unidad. Pero ¿qué conlleva la unidad, queridos hermanos? ¿Alguien que levante su mano? Les voy a dar uno. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que el fundamento, o al menos así lo veo, según la palabra de Dios, es la fidelidad. Amén. Tiene mucho que ver. Ya dijo el hermano una, fidelidad. Lealtad. Honestidad. Fidelidad. ¿Algo más? Compañerismo. Comunicación. Muy importante. ¿Alguien más? El amor, querido hermano. La primera, escuchen, el primer elemento, la primera cualidad de la unidad es el amor. ¿Qué nos dice Pablo acerca del amor? ¿Quién levanta su manita y me dice? ¿Qué dice Pablo? Adelante, hermano. Pablo dice que podremos tener todos los dones del Espíritu, podemos hablar lenguas, podemos hacer milagros, pero si no tenemos amor, somos, dice que como simplemente un sonido, algo que no tiene un efecto verdadero. Pero si tienes amor, y estás fundamentado en el amor, todo lo que hagas va a tener un impacto en las personas que te rodean, principalmente en tu propia vida, porque das testimonio. Amén. ¿Y por qué? Porque dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. ¿Sí? Entonces, no hay que perdernos en lo que dice, porque muchas personas dirían, pues el amor todo lo perdona, pues voy a hacer de las mías, al fin el amor todo lo perdona, todo lo soporta, voy a permitir que mi esposo me pegue, ¿no? Ahora sí dijera, pégame, pero no me dejes, ¿no? No, queridos hermanos, no habla de que el amor tenga que ser así. El amor es un regalo que Dios nos dio. Gracias, hijo. Es un regalo que Dios nos dio para dirigirnos prudentemente, conscientemente hacia los demás. ¿Sí? ¿Lo regresamos tantito? El amor es un regalo que Dios nos dio para dirigirnos prudentemente, pacientemente, diligentemente hacia los demás. Hay que aclarar un poquito la idea que tenemos sobre el amor.
Sí, queridos hermanos, porque el amor primero que nada es amarte a ti mismo, respetarte a ti mismo, darte ese valor a ti mismo. Voltee a ver a su hermano y dígale, ámate a ti mismo. Y dice que precisamente uno de los elementos, el primero que yo consideré, de acuerdo a la palabra, dice que es el amor, la confianza, la fuerza, hermanos, la fe, la determinación, la empatía, el poder, la disponibilidad, el respeto, la amabilidad y todas aquellas que ustedes le quieran sumar, queridos hermanos. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos fuera del contexto? Pues creo que no, ¿verdad? Porque precisamente el preparar un tema, en primer lugar, nos lleva a tener esa conciencia, ese amor por lo que tú le vas a compartir a los hermanos. Y no me van a dejar mentir, mis queridos hermanos, que igual comparten. Es lo primero que queremos, dar el pan. Porque dice que el púlpito se diseñó para dar el pan, para consolar, para apapachar ciertamente al hermano que lo necesita. Edificar y exhortar. Para edificar, para exhortar sobre todo. Pero no lo hizo, Dios no diseñó el púlpito para venir a señalar a nadie, para venir a juzgar a nadie, queridos hermanos. No se sienta usted agredido si escucha alguna palabra fuerte. Porque quiero que sepa usted que para quien va a dirigir primeramente la enseñanza es para el que está acaparado. Para él son los primeros palos, ahí sí son palos. Pero para ustedes, queridos hermanos, dicen que es dar el pan. Dice Dios que es la forma en la que tú le das el pan. Amén, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa sensibilidad. Por eso decíamos que el amor es un regalo de Dios que nos dio para dirigirnos prudentemente a los hermanos. Para ser conscientes, para ser pacientes con los hermanos. Por eso dice que necesitamos amor en la unidad, confianza en la unidad, fuerza, determinación, fe, empatía, poder, disponibilidad y todas las demás que habíamos mencionado antes, queridos hermanos. Ahora, ¿cómo se desarrolla la unidad, queridos hermanos? Ya tenemos todo esto. Ya tenemos la materia prima. Para todos aquellos hermanos que en su actividad laboral está relacionada en la conversión de materias primas a productos terminados. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo bajo un proceso de organización. Dice, ¿cómo se desarrolla la unidad? Bueno, si Dios fuera un autor de libros de carreras administrativas, Él sería como el máximo exponente de la administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de que cuando se lleva a cabo la unidad, se organiza para prevenir, para planear y para organizar. Va de nuevo, cuando se lleva a cabo la unidad, se hace un trabajo de previsión, de planeación y de organización, queridos hermanos. Y esa fase primera se le considera como una fase táctica. Y todo esto ahorita le voy a decir quién lo maneja, para que lo aterricemos en ese contexto. Pero dice que la segunda se considera como una fase dinámica. ¿Por qué? Porque ya habla de la integración, ya habla de la dirección, y ya nos habla de un control que se lleva, queridos hermanos. Así se maneja la unidad. Si no me creen, vamos por ejemplo vamos cuando Saúl enfrentaba a los enemigos. Dios entregaba al enemigo en las manos del ejército, por ejemplo, de Saúl. Pero no crean que estos nada más iban, vámonos, jálense, las herramientas, las espadas. No, hermanos, ellos aún con todo y el hecho de que Dios ya les daba la victoria sobre el enemigo, ellos se sentaban, ellos eran organizados, hermanos. Ellos no dejaban pasar un detalle. Imagínense, a pesar de que Dios ya había entregado en sus manos a los enemigos, tenían que ser muy metódicos, tenían que ser muy prácticos, tenían
tenían que hacer presupuestos, cuántos días iban a llevar para llegar al terreno del enemigo, derrotarlo, tomar el botín, regresar, cuántos hombres iban a necesitar. Todo estaba perfectamente planeado. ¿Por qué? Porque ya habían recibido de Dios. Adelante, hermano. De hecho, en muchas de las batallas que ganó el pueblo de Israel, incluso el Señor ni siquiera los ponía a pelear. A veces nada más tenían que ponerse en ciertas zonas estratégicas y hacer ciertas cosas, pero a veces no tenían que usar la fuerza, sino decía, yo lo voy a hacer, solo ustedes hagan lo que yo les diga. Amén, hermanos. Ya casi terminamos, hermanos. Yo creo que ya casi. No los quiero aburrir, no los quiero cansar, pero creo que el tema es muy bonito, hermanos. Creo que el tema tiene mucho sentido, porque es importante fincar bien las bases del mensaje, queridos hermanos, en el corazón de todos y cada uno de nosotros, hermanos, porque esta es una batalla que diariamente libramos en la escuela, en la casa, con los amigos. Diariamente estamos sujetos a este tipo de situaciones, queridos hermanos. Un ejemplo más del Pentecostés, de la unidad. Por favor, vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, queridos hermanos. La unidad, hermanos, la unidad. Sigue Dios dándonos ejemplos de unidad. Ya casi terminamos, hermanos. Ya casi terminamos. Amén. Hechos 4, ¿no? Sí. Amén. No, Hechos 2, Hechos 2, versículo 1 al versículo 4, queridos hermanos. Hermanito Angelito, ¿nos puede ayudar a darle lectura, por favor? Adelante, hermano, adelante. La palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, queridos hermanos. ¿Cómo estaban? Unánimes. Es decir, estaban en un mismo sentir todos. Y dice que fue cuando descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Pero ¿por qué estaban así? Porque estaban esperando precisamente que descendiera el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en diferentes lenguas. Ahora bien, queridos hermanos, un pasaje más les voy a comentar. ¿Quién ha leído el libro de 1 de Samuel y 2 de Samuel? ¿Quién lo ha leído? ¿Alguien que levante su manita? Aparte del hermanito, ¿quién más? Bueno, vamos a dejar una tarea, que sea la tarea leer esos dos libros, queridos hermanos. Léanlos, de verdad. Uno cuando lee ese tipo de libros en la Biblia, hermanos, híjole, te tomas 2 tazas de café, te comes 2 panes y quisieras seguir leyendo. ¿Por qué? Porque la lectura de la Biblia es un manjar que se debe de disfrutar, queridos hermanos, a la luz de la luna, en la terraza de su casa, en su habitación. Los chicos que viven en el campo, pues hagan con una vela, una mesita y vamos a leer la palabra del Señor, queridos hermanos. Pero es un placer, hermanos. Es como cuando comes algo que te gusta, ¿sí? Lees, hermano, y no te cansas. Pero bueno, el tema acá viene que cuando David huye, porque David venía huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, pero David dice que convoca a unos soldados y que va y se esconde en la cueva de Adulam. Recordemos que las personas que acompañaron a David, pues eran personas, dice que... Exacto, dicen que eran personas así muy rudas, muy vandálicos. Muy vandálicos, imperfectos. Dice que tenían muchos
detalles, por así decirlo, ¿no? Pero dice que David los convocó, pero dice que David los capacitó, los preparó. No es lo mismo que vayamos a la calle, que convoquemos a unos muchachos que anden de vándalos y nos vayamos a una guerra, que a que los convoques y los capacites, ¿verdad? Porque dice que muchas personas quieren unirse a personas expertas. Hay en la escuela. Yo no me junto con fulanito de tal porque, pues, es muy malo para las matemáticas. Yo no me junto con el compañero de la mesa de al lado en el trabajo porque es muy lento. Y todo el mundo quisiéramos juntarnos con personas expertas. Pero Dios para su obra no busca perfección. Ojo, queridos hermanos, Dios para su obra no busca perfección, busca integridad. Busca que el hermano que vaya a desempeñar un papel sea íntegro. Busque ser íntegro delante de Dios. Quiere decir que no debemos de llevar cierta raíz de maldad en el corazón. Por eso tenemos que ser íntegros, hermano, a la medida de las posibilidades. Si usted considera que algo le falta, oremos a Dios y pidamos. Pidamos perdón por algún pecado cometido, por alguna situación, y pongámonos a cuentas para que empecemos a ser íntegros. Dice que Dios nos manda a unirnos a aquellos que en algunas ocasiones también hayan sido rechazados. Y vieran que el sistema bajo el cual vivimos en el mundo secular está plagado de estas cosas, de rechazo. No puede, la escuela del Piojito, antes le decían el Benito Juárez, ¿no? La escuela de fulano de tal, ¿no? Pues quiero que sepan, queridos hermanos, que cuando yo fui a la escuela, en la carrera había un compañero que decía, oye, pero pues yo no sé por qué se me dan las cosas si salí de una telesecundaria y salí de una prepa abierta. Y era el mejor compañero que teníamos en matemáticas, en la ingeniería. Él se fue a cursar a Cuba, se fue a Estados Unidos y a Canadá, un muchacho jovencito. ¿Qué quiere decir? Que precisamente Dios dice que de lo más vil y menesteroso, menospreciado, perdón, saca a la, digamos, avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios, queridos hermanos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros fuimos señalados como malos miembros, que no dábamos el ancho en algunas situaciones que íbamos a hacer, ya sea en la escuela o en el trabajo, ¿no? Por eso dice que Dios busca personas que sean íntegras, hermanos. Y precisamente los ejércitos, cuando se preparan para ir a la guerra, se organizan. Y dice que habla de que no es lo mismo que un hombre persiga a 1000 que a que 2 hombres persigan a 2000. ¿Sí? ¿Se me explicó? ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad, secularmente dicen, la unión hace la fuerza. ¿Okay? Entonces, no es una coincidencia, queridos hermanos, que la unidad sea un término universal. En todas las culturas, en todo el mundo, el concepto de unidad es vital, es muy importante, queridos hermanos. Si usted en su casa vive con el espíritu de Absalón, que es división, trabaje para que viva usted en unidad. ¿Sí? Hermanita, ¿nos haces un favor? Puedes buscar la cita de Mateo. ¿Sí? Sí, mira, por favor. Mateo 18, versículo 19, por favor. Ya casi acabamos, hermanos. Les suplico que me regalen un poquito más de su tiempo. Ya casi terminamos. 18, Amén. versículo 19. Mateo. Ya echábamos, hermanos, esas desenvainadas de espada del hermanito. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Adelante. Adelante, hermanita. Escuchemos con atención. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron,
que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una vez más despacito y un poquito más fuerte, por favor. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Queridos hermanos, ¿qué quieren? Para que nos pongamos de acuerdo, para que le digamos a Dios en oración, porque dice que si dos se pusieran de acuerdo, pero aquí no somos dos, aquí somos más de dos. Por eso digo, ¿qué quieren, hermanos? ¿Qué les hace falta? No en cuestión material, sino espiritualmente hablando, para que empecemos, hermanos, para que empecemos a hablarle al Señor de lo que queremos. Porque es más, en la misma palabra dice que antes de que tú vayas a Dios a pedirle algo, Él ya sabe de qué tienes necesidad. Nada más que Él quiere que se lo pidas. Porque para empezar, queridos hermanos, debemos de ser hombres y mujeres de oración. Dice que la oración es una arma poderosísima, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos visto atribulados? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Híjole, nos deprimimos, ¿no? Nos da frío, nos da sueño, perdemos el apetito, nos deprimimos. Pero la depresión, la falta de apetito y demás cosas que acontezcan en la vida de uno pueden ser temporales o pueden ser permanentes en la vida de todos y cada uno de los que se hallen en esa situación, hermanos. ¿Por qué? Porque la oración es una arma poderosa, ya lo dijo el hermano la vez pasada que expuso el tema, antes que yo, él habló de la oración. La oración es un arma fuerte, queridos hermanos, pero es algo que tenemos que desarrollar como hábito, las oraciones. ¿Sí? Oración de intercesión, oración de salud, de lo que ustedes necesiten hacer la oración, hermanos. Por eso les digo, ¿hay algún hermano enfermo en la congregación? Levante su mano. Y como ese cuerpo en Cristo Jesús, del cual habla la palabra, vamos a orar por el hermano y vamos a ungirlo para que este hermano sea sano. No lo digo yo, no lo dice el predicador que está acá enfrente, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. ¿Y por qué no le creemos a la palabra, queridos hermanos? Volvemos a lo mismo. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, aquí tenemos que ponernos de acuerdo, queridos hermanos, de cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa. Dios no es un Dios de límites. Dios es ilimitado. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, queridos hermanos. Por eso decía la cita anterior que no pongamos la vista en las cosas de las personas. Por favor, vamos a Mateo 18. Amén. 18, hermana Pau, los puede usted volver a leer, pero no sea malita, le pido de favor si lo busca acá, la nueva versión internacional, por favor. Mateo 18. ¿No la usted? Perdón, hermanita. Entonces usted, hermano, por favor. 18, del 19 al 20. Ya vamos a terminar, hermano. 18, del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20. Sí, hermano. ¿Ya lo tenemos todos? La palabra de nuestro Señor dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, queridos hermanos. Muy bonita palabra, ¿no? Pero lo más bonito de todo esto, queridos hermanos, es que la palabra, si nada más es mencionada,
no surte ningún efecto. La palabra es palabra viva y dice que debemos de ponerla por obra en nuestra vida todos los días, hermanos. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, llegamos a la conclusión de que la unidad con Dios es elemental. No podemos vivir fuera de ello, queridos hermanos. Yo les invito a que permanezcamos unidos, asistiendo a los estudios, orando en casa. Recordemos un principio de amor muy bonito que nos dice que debemos de preocuparnos por el dolor de los demás. Sí, queridos hermanos, todos hemos pasado situaciones difíciles, pero les aseguro que por muy difíciles que sea lo que usted esté pasando, si tenemos el soporte de los hermanos, esas cargas se van a aligerar demasiado. Hermanos, no están solos, no estamos solos, hermanos, nos tenemos mutuamente. No caigamos en el error, en la equivocación de poner una situación como esta de dolor, por ejemplo, en los ojos de alguien que posiblemente pueda aconsejarnos. El mejor consejero es Dios mediante la palabra, queridos hermanos. Si alguien de ustedes tiene alguna situación o considera que necesita que hagamos oración por usted, puede levantar su manita, con todo gusto lo haremos, sin juzgar, sin prejuiciarnos, sin nada, queridos hermanos. Lo haremos por amor en Cristo, como nos es demandado por Dios, la unidad, queridos hermanos. ¿Sí? Si es conveniente, hacemos oración. Hermano, en sus manos está la oración, ya sea para los hermanos o para terminar el servicio. Yo les agradezco, queridos hermanos, todos, y le invitamos a que sigan asistiendo. La hermanita que nos visita por primera vez, siga visitándonos, de verdad.